Todo en común. 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 Un espacio de diálogo y compartir ciudadano. Estamos con la presencia de Verónica Carpio Carlos. Ella es educadora con muchos años ya, más de 15 años, aportando en la pastoral juvenil, en las pastorales, digamos, de la Iglesia Católica, y ella es también profesora en la institución educativa particular en Santa Mónica, en Puente Piedra. Entonces vamos a conversar justamente sobre su trayectoria y su aporte fundamentalmente en el trabajo con juventudes. Verónica, bienvenida al programa Todo en Común. Muchas gracias, Jorge, por tu invitación. Estoy muy contenta de venir y compartir contigo esta tarde. Bien, sí, me gusta verte después de tiempo y coincidir, digamos, contigo en este espacio y conversar sobre un tema que de hecho es un tema muy clave para el país, el tema educativo. Primero un poco para presentarte, cuéntanos decir rápidamente cómo es tu experiencia, digamos, en la rama de la educación. Sí, bueno, te cuento que yo terminé la carrera ya en el 2003 y empecé a enseñar inmediatamente, ¿no? Primero con los pequeños, niños de primaria, después jóvenes. Y bueno, en la pastoral ya, como lo dijiste, más de 15 años, trabajando en la diócesis de Caraballo, que soy yo, y también aportando en otros espacios dentro de Lima y provincias, ¿no? Trabajando con jóvenes en diferentes experiencias. Y es una riqueza trabajar en este tema de educación, ¿no? Ahora, la vocación por la educación te viene desde tu aporte, digamos, en la pastoral juvenil, que ya hay más de 15 años, o recién cuando haces la carrera, los estudios. Bueno, realmente mi familia es educadora. Ajá. Mi mamá, mi papá, ¿no? Vienen de ramas de colegios de educación. Y bueno, yo miraba el trabajo maravilloso que ellos hacían, ¿no? Y bueno, cuando yo entré a la parroquia y fui catequista, me di cuenta que me gustaba enseñar, ¿no? Entonces dije, ¿por qué no profesora? Claro que sí. Y me he ido especializando en eso, ¿no? Cada día avanzando más porque nunca nos podemos quedar atrás. Todo avanza, todo corre. Así es. Y tu experiencia educativa con jóvenes fuera de la escuela, cuéntanos un poquito cómo ha sido. Bueno, yo, como te conté, soy catequista. Ahora también soy catequista de adultos, pero hace tiempo fui catequista de jóvenes. He trabajado esta experiencia con ellos y de ahí conocí a un centro pastoral, Damián Joven, y aporté ahí como facilitadora de talleres en valores, liderazgo. He ido avanzando, he conocido otras organizaciones y aporto con los jóvenes también dando retiros, dando jornadas espirituales, dando charlas. Y la riqueza ha sido que no solamente en Lima, he podido conocer las realidades de los pueblos del Perú, ¿no? Y ha sido enriquecedor ver tanta diferencia en la juventud, pero también tanta riqueza en sus corazones, ¿no? Claro. Ahora, en términos de demandas educativas, ¿cuáles son aquellas que más solicitan las juventudes? Mira, es sorprendente, pero cuando vamos para parroquias o instituciones o colegios, siempre nos están pidiendo talleres de metodología, de dinámicas, ¿no? O sea, porque a veces dicen que manejan mucho los recursos más doctrinales, más de información, más de contenidos, pero la herramienta para poder llegar es donde se sufre un poco, ¿no? Entonces, el campo que mucho trabajo es el de liderazgo, el de valores, el de ser protagonistas. Sí, hay una preocupación, digamos, más por el cómo, ¿no? De cómo hacer, de cómo llegar, ¿no? Y eso, de hecho, demanda una mirada mucho más metodológica, ¿no? Porque la dinámica, de hecho, tiene pues un sentido, ¿no? Exacto. Cuando nosotros trabajamos con los jóvenes o con jóvenes que van a acompañar a otros jóvenes, le decimos que las dinámicas no es para llenar el tiempo. Claro. Las dinámicas tienen un objetivo y hay que saberlas seleccionar según el trabajo que vamos a hacer, ¿no? Igual la metodología tiene un orden, ¿no? Y no es que empiezo aquí porque no tengo nada que hacer, ¿no? Tenemos que hacerlo todo muy organizado. Sí, porque a veces pueden creer los jóvenes que el utilizar un recurso, digamos, como una dinámica de animación, una dinámica de presentación, de comunicación, puede garantizar el éxito de la sesión. Y eso no es cierto, ¿no? Siempre le decimos que ese es un medio y no es el fin. Así ¿no? es. Porque a veces, como tú dices, ¿no? Ya con esta dinámica hago 2 horas de tema. Y no es así, Claro. ¿no? La dinámica puede ser el gancho para atrapar la atención de los jóvenes. O también puede ser el cierre.
¿no? Para poder recoger todas las experiencias que los jóvenes te han querido compartir. Claro, ahí lo importante de la dinámica es su propósito participativo, ¿no? Que la dinámica sea también generadora de información para que el facilitador pueda, pues, de ahí valerse y reforzar o colocar los contenidos que ha preparado, ¿no? Claro, una de las cosas importantes cuando trabajas con jóvenes, por su misma personalidad muchas veces, llegan tímidos, llegan calladitos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es romper el hielo. Claro. Y esa dinámica te ayuda a integrarte, a conocerte, a romper el hielo y a compartir la información que ellos traen de una manera más lúdica y más vivencial. Claro. ¿No? Ahora los jóvenes ya no pueden estar sentados, tienen que hacer. Así es. Ahora, viéndolo así, de esa perspectiva, digamos, de esta dinámica de rompehielo y viniendo ellos todos temerosos, en ese sentido también la dinámica o la metodología tendrá un propósito también de fortalecer autoestima, ¿no? Exacto. Cuando trabajamos dinámicas o metodología, primero tendríamos que ver qué es lo que queremos trabajar con los jóvenes, ¿no? No en todos los espacios trabajamos lo mismo, pero hay algo importante. Al joven hay que darle protagonismo y las dinámicas les dan protagonismo. Las estrategias le dan protagonismo. Pero si tú vas y solo expones, el joven está sentado, terminó la charla y se fue. Y esta necesidad de darle protagonismo, ¿a qué responde? Yo siento que el joven tiene palabra y que muchas veces no es escuchada. Siento que el joven tiene grandes ideas, pero a veces el mundo adulto cree que no las tiene, ¿no? Entonces, cuando tú escuchas a un joven te sorprendes, ¿no? Si te dejas sorprender, también está, ¿no? Entonces, cuando yo he tenido la experiencia de trabajar, por ejemplo, en provincias, donde son más tímidos todavía, y los he escuchado, he venido con muchas enseñanzas. ¿Seguro? Me he hecho muchas preguntas y me he interrogado sobre mi propio trabajo, ¿no? Entonces, era interesante ver cómo en un grupo pequeño los jóvenes podían aportar. Porque cuando es unas grandes masas, a veces tampoco no aportan, ¿no? Claro. Ahora, haciendo una comparación en tu experiencia, digamos, con jóvenes de Lima, con jóvenes de provincias, quitando, digamos, de lado eso que ya has dicho, que allá son más temerosos, ¿hay alguna diferencia, alguna particularidad, digamos, de un joven de provincia, por ejemplo, respecto a un joven de Lima? Bueno, cuando hemos trabajado con los chicos de Lima, dependiendo del espacio donde van, ellos son muy espontáneos, ¿no? Y a veces te van sobre carrera, ¿no? A veces no te pueden ni esperar, ¿no? Ellos ya van. En cambio, con los de provincia, dependiendo de dónde iba, nos costaba sacarle un poquito la información, ¿no? O cuando hacíamos ese trabajo de autoestima, para ellos a veces era muy doloroso, porque las realidades familiares a veces eran muy distintas, ¿no? No tan distintas como las de Lima, porque también las realidades familiares son, ¿no? Pero también me daba cuenta que una vez que le brindabas la confianza, olvídate, ¿no? Necesitaban crear lazos de confianza. Mientras que acá en Lima te toman la confianza rapidito, ¿no? Claro. Y creo que eso es un punto clave, Verónica, en la parte educativa, ¿no? Si no generas confianza en el aula, en la relación con los estudiantes, es decir, aprendizaje va a ser muy doloroso, muy costoso lograr, ¿no? Yo compartía con mis compañeras docentes, porque yo soy profesora. Al inicio del año me encanta compartir con ellas una jornada, ¿no? Y yo les decía, y les pasé un video donde la maestra decía, yo llegaba con mi peine, mi toalla, mi jabón, y a mis pequeños o mis alumnos que no llegaban así muy aseados, yo los iba ayudando a que se vuelvan aseados. Y no solamente es contenido, lamentablemente en la educación muchos maestros, ¿no? Y hacemos mea culpa, ¿cuánto tiene que aprender el niño? Y vamos sobre la base. Y el información, ¿no? Y cómo, y el para qué lo aprende, y cómo se siente, ¿no? Qué importante es decirle a un joven, oye, eres valioso, me estás ayudando, o si tú sabes, ayúdale a tu compañero, ¿no? Qué importantes son las relaciones. Yo le decía a mis compañeras docentes que si tú has tocado el corazón del niño o del joven, va a aprender. Pero si tú tienes una relación seca y todo así, tú sabes cómo son los jóvenes. Claro. Contigo no me llevo, profesor, y no te respondo como tú quieres, ¿no? Sí. Entonces, y de hecho eso responde a lo que tú fuera de micrófono me decías, ¿no? A esta metodología participativa activa, ¿no? Tal vez podrías explicarnos un poco más para que también la audiencia entienda, digamos, en qué se enmarca esta dinámica, estas técnicas, ¿no? En esta metodología participativa activa. Sí, nosotros como escuela, tú sabes que se nos han propuesto muchas metodologías.
Y últimamente sí estamos optando, creo yo, por lo que los alumnos, por los jóvenes, sean más participativos y protagonistas de sus propios aprendizajes. Ya no estamos en esa educación bancaria donde solo escuchas y recibes y recibes y recibes. Ahora ellos crean sus propios productos. Entonces es interesante desde el cambio del aula, ¿no? Hay muchas aulas ahora que ya el alumno no se sienten unipersonales, se sienten en grupos. Y cuando tú mandas a un trabajo, lo hacen en grupos. Y cuando lo hacen en grupos, no solamente participa él, aprende a participar con todos y a compartir con todos. Y ahí nacen otros valores, la solidaridad, la escucha, el respeto. La fraternidad. Y también una cosa importante, dentro, digamos, de lo que se llamaría el valor mayor, que es la democracia, la disidencia, el discrepar también con el otro, ¿no? El llegar a puntos en común. Qué importante es poder discernir y decir, bueno, tu opinión es importante, la tuya también, pero ¿cuál es el bien común? ¿Cuál es el objetivo que queremos lograr? Entonces, primero tengo que ver el objetivo y entre todos lograr esa meta. Y cada uno dando lo que tiene. Y muy rico ahí la idea, digamos, de trabajar con la diversidad, ¿no? Excelente, ¿no? Porque a veces hay niños o jóvenes que se sienten aislados, ¿no? Porque creen que no tienen nada que aportar. Entonces, qué interesante es que ese que cree que no tiene nada que aportar, sus propios compañeros le digan, oye, pero tú colorea, tú dibuja, tú escribe, tú busca. Y es una forma también de ir identificando capacidades, habilidades personales, ¿no? Que luego son aportes para el grupo, ¿no? Últimamente también hablábamos de las inteligencias múltiples. Los padres de familia lo único que se preocupan a veces es matemática y comunicación. Y tienen que desarrollar eso. Pero ¿tú has visto el talento de tu hijo? Si es un artista, si es un escritor, si es un músico, ¿no? Y cada joven tiene un talento diferente. Y qué triste sería que todos tengamos el mismo talento. Entonces, ¿qué aportaríamos? Sí, yo creo que ahí es muy importante, digamos, en el término educativo, afinar y fortalecer las vocaciones, ¿no? Sí, eso de las vocaciones a veces suena como que muy parcial, ¿no? El joven escucha la palabra vocación. Suena religioso. Y ¿no? Suena sacerdote, monja, dicen ellos, ¿no? Ellos lo tratan así. Así. ¿No? Entonces yo les compartía que su primera vocación joven es la vocación a la vida. Respeta, cuida tu vida. Después tendrás tu vocación cristiana. Y después buscarás vocaciones específicas. Al matrimonio, a la vida consagrada, al sacerdocio, al estudio. Y dentro del estudio, como yo les decía, que la carrera que elijan sea por vocación y no por cuánto dinero más me da o porque es herencia familiar, ¿no? Acá somos militares, todos militares. Sí. ¿No? Sí, esta metodología que estás trabajando, Verónica, realmente, digamos, por la forma como lo cuentas y los valores que hay ahí, de hecho, tienen que ver con una manera de ir fortaleciendo una convivencia, no solamente a nivel escuela, sino a nivel país, con valores dentro de la democracia, ¿no? Sí, es muy importante sentirnos uno y sentir que lo que le pasa a uno le pasa al otro. Y que si yo respeto o pido mis derechos, tengo que cumplir también respetando los derechos de los demás, ¿no? Yo siempre cuando trabajo con los jóvenes les digo, ¿no? Tú reclamas tus derechos, pero respetas el derecho del otro o cumples con tus deberes. Este país va a ir surgiendo si desde los núcleos, desde las pequeñas bases, vamos cambiando esa manera de mirar nuestra propia vida y la vida de los demás, ¿no? Sí. Es muy importante, a mí me gusta mucho trabajar este valor de la fraternidad, el valor del respeto, ¿no? Si yo respeto y soy fraterno, van a ser todos los valores, ¿no? Sabiendo que el valor más importante es el amor, ¿no? Así es. Claro, y dentro de ello, digamos, está todo el sentido de la libertad, ¿no? Es decir, de la libertad de aprender, la libertad de compartir, de enseñar, la libertad de ser tú, ¿no? Claro, y en esa libertad también enseñarles la capacidad de decidir. Tan importante, porque ¿no? Los jóvenes, por ejemplo, muchas veces te echan la culpa de tú decidiste por mí. Claro. Entonces, qué importante es, tú decide. Sí. Te vamos a ir acompañando en el proceso, pero tú decide. Claro. Y si te equivocas, volveremos a empezar. Sí. Pero no, si tú te equivocas, ya ves. Claro, pero ahí simplemente poner también el límite, ¿no? Es una decisión responsable y consecuente también, ¿no? Exacto. Mostrarles que toda decisión
tiene una consecuencia. Ujú. Y yo tengo que pensar muy bien qué decisiones voy a tomar. Ahora los jóvenes, por la edad que tienen, por eso digo, hay que acompañarlos. No es que haya, bueno, a mí me han dicho que los jóvenes decidan y los dejo en libertad. Tú sabes todo lo que va a pasar, ¿no? Así es. Hay que acompañarlos, ¿no? Y ese es el trabajo que hacemos, ¿no? Claro, creo ahí hay una responsabilidad de aquellos que tenemos más experiencia para poder, digamos, juntos también poner los propios límites, ¿no? Es decir, hasta dónde es posible que no afectamos a los demás, ¿no? Claro, hay muchas cosas que se han perdido, ¿no? Ujú. Yo trabajo con jóvenes y yo miraba la relación de los jóvenes con otros adultos. Y por ejemplo, yo decía, uno como adulto no puede perder la autoridad, que no es lo mismo que el autoritarismo. De hecho. Y los jóvenes saben cuando tú tienes autoridad, Claro. ¿no? Y saben cuando no la tienes. Claro. Entonces, cuando no la tienes, Bueno, ahí te hacen papilla, pues. te bailan por encima, ¿no? Tú conoces cómo son los jóvenes. Eso es cierto. Pero cuando tú tienes autoridad, hasta te quieren, Claro. ¿no? Y dicen, no, con él puedo contar. Parece Claro. mentira, tú dirás, ay, no, los jóvenes van a tener cólera, ¿no? Y que no es una autoridad basada en el miedo, ¿no? Es una autoridad, digamos, más en la calidad de ser humano, ¿no? Del trato que le das. El trato que le das. El Así trato y el cariño que le das. es. Bien, perfecto. Estamos de vuelta en el programa y continuamos la conversación con Verónica Carpio Carlos. Ella es educadora, con muchos años también en la pastoral juvenil, acompañando a jóvenes, ¿no?, de diferentes comunidades cristianas, tanto en Lima como en otras provincias de acá del Perú. Y está también siendo docente en una institución en Santa Mónica, en Puente Piedra. Bien, estamos conversando sobre esta propuesta metodológica participativa, activa, que viene desarrollando Verónica en sus experiencias formativas. Verónica, uno de los cursos decías que desarrollas es el curso de liderazgo y el curso también de valores, ¿no? O como talleres, digamos. ¿Por qué esa necesidad de colocar un tema de liderazgo en juventudes? Bueno, nosotros mirábamos, bueno, yo miraba cuando trabajo con los jóvenes, que hay muchos jóvenes líderes innatos. Y esos líderes te mueven las masas. Ya. Entonces tú tienes que captar esos líderes. Pero hay otros que pueden desarrollar las herramientas como líder. Si tú me hubieses conocido como era antes, antes no me paraba, pero ni en la mitad de la sala, Ya. ¿no? Entonces como joven yo también era temerosa, pero hubieron personas que me ayudaron a sacar ese liderazgo que tengo dentro. Entonces yo ahora que trabajo con jóvenes, a veces la última experiencia que tuve, me invitaron al Festival Vicarial de la Diócesis de Caraballo, 800 jóvenes delante mío, y yo para de arriba, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo es necesario ayudar a otros jóvenes a descubrir ese don y ese talento que tienen? Entonces en nuestro taller de liderazgo hacemos que saquen de dentro eso que tienen, ¿no? Y le pusimos, por ejemplo, yo a mi taller, la travesía, ¿no? Cómo esta travesía de subirte al barco, de encontrarte con diferentes personas, las maneras de comunicarte con los otros y cómo ser un líder democrático, Claro. porque hay tipos de líderes. Claro. Ahora, en esa travesía también hay, digamos, si estás en el barco, hay también a veces olas grandes, hay, digamos, vientos fuertes. ¿Cuáles son esos ventarrones, cuáles son esas olas grandes que estarían presentes en esta travesía de un joven para ser líder? Bueno, una de las cosas que trabajamos con los jóvenes cuando hablamos de liderazgo es esa capacidad, que ya lo hablamos hace un momento, de poner cosas en común. Esa es una de las olas grandes, ¿no? Porque yo quiero lo mío. Ahí está. ¿Y cómo manejo un grupo cuando no quiere lo mío? ¿No? Otra cosa que también dificulta a los jóvenes es la comunicación, ¿no? ¿Cómo me puedo llegar a comunicar con otro joven o con los adultos? ¿Cómo me puedo relacionar con ellos? ¿No? Y olas grandes también como que el otro no cree en ti. Lamentablemente muchas veces no creemos en los jóvenes. Entonces los jóvenes ya no quieren hacer, porque si no crees en mí. Claro, como que hay una necesidad de lo que tú decías en el bloque anterior, de ser protagonista, ¿no? Pero claro, el protagonismo podría también algunos asumirlo como una cuestión muy egoísta, muy individual, ¿no? Cuando se trata, digamos, de ser más parte de una fraternidad, parte de un grupo, digamos, ¿no? Exacto, y por eso es importante siempre trabajar esta parte del grupo, porque cuando tú trabajas muy individual, muy individual, muy individual, te vuelves egoísta y a veces solamente crees que tú lo puedes hacer, Claro. ¿no? Entonces es muy importante trabajar en equipo más que en grupo, ¿no? Porque es una gran diferencia. En grupo
Yo me reparto las tareas. Claro. Sabes que Jorge, tú haces esto, Verónica, tú haces esto. Y al final lo unimos. Claro. Pero en equipo es, sentémonos todos, vamos a poner todos nuestros talentos y vamos a sacar adelante este objetivo. Un buen líder hace que todo su equipo trabajen juntos. Sí. Creo que es muy, muy interesante esto que tú señalas, ¿no? Esta distinción entre grupo y equipo, ¿no? Justamente, si pudiéramos, digamos, con los liderazgos, no solamente a nivel de la pastoral juvenil, sino a nivel país, que pensarnos en un país, digamos, un equipo sinónimo de nación, ¿cómo sería el Perú, no? Sí, mira, si desde ahorita forjáramos a estos jóvenes con esa mentalidad de trabajo en equipo por un bien común, ¿cuánto no haríamos? Nuestro país cada día trabaja por sus propios intereses, ¿no? Entonces no miran a nuestro país como conjunto, lo miran como islas, como pequeños estados, y somos un solo estado, somos un solo país, ¿no? Entonces tendríamos que ver estas necesidades del país en conjunto, en Sí, equipo. creo que es muy importante esto que te señala, digamos, esto de los liderazgos democráticos, ¿no? Aquellos que están aceptando la diversidad, aquellos que están incluyendo, que justamente están buscando pues el bien común que tú señalas, ¿no? Y eso supongo tendrá que ver mucho como base, digamos, con este taller de valores, ¿no? Sí, ¿Qué abordan ahí en los talleres de valores? ¿Qué valores son los que más marcan ustedes ahí en los talleres? Nosotros cuando trabajamos el taller de valores empezamos con los chicos, primero hacer un listado de lo que ellos creen que son sus valores, ¿no? ¿Y qué sale? Y en la escala de valores lo primero para ellos es la amistad. Ajá. Y lo primordial, ¿no? Para ellos perder un amigo es, mueren, ¿no? Y la fidelidad. Era interesante mirar en los jóvenes que buscaban la fidelidad, pero no la fidelidad de repente entendida solo como pareja, ¿no? Sino como que si yo te cuento algo, tú lo guardas, me escuchas, ¿no? ¿Qué es remitir a la amistad sublime, digamos, ¿no? Claro, algo así, ¿no? Entonces los jóvenes sacaban, y el amor, que es indispensable en su lista de ellos, ¿no? Pero ahí trabajábamos con ellos lo importante de sus propias escalas de valores. No todos los jóvenes tienen las mismas escalas, ¿no? Entonces, ¿qué valores hay que hacer resurgir, hacer consolidar, ¿no? Como la fraternidad, la unidad, la solidaridad, ¿no? La mirada al otro, la humildad, ¿no? Entonces, en esto de los valores también miramos aquellos antivalores, ¿no? ¿Y qué hay ahí? ¿Qué sale? Y a ellos les salía mucho la desconfianza, ¿no? Y ese es un problema nacional, digamos, el tema de la sospecha, el tema de la desconfianza, ¿no? Sí, a ellos les dolía mucho eso, ¿no? Cuando compartía con los jóvenes decía, pero no confían en mí, pero mi palabra no vale, ¿no? Entonces, también otra cosa que ellos hablaban, ¿cómo se llama? Era la falta de identidad que a ellos les costaba, pero es mentira, pero están en búsqueda de identidad. Sí. Pero no se encontraban, ¿no? Necesitaban ¿Qué algo. impide que te encuentre sus rasgos de ser, digamos, de ser y hacer, ¿no? Claro, y los jóvenes en esta búsqueda de identidad, ellos escuchan muchas voces, ¿no? Una de las voces es la familia, con ciertas cosas que le quieren marcar. Otra es la sociedad, los amigos. Nosotros mirábamos, ¿no? Una niña decía, no, yo no me pongo minifalda, pero me lo tuve que poner, si no, yo no entraba al grupo. Y para mí el grupo era importante. Y ahí como, claro, es decir, en definición de roles y funciones, ¿no? y de actuaciones, tú debes ser así, tú debes ser así, ¿no? Y esos son los modelos que están vigentes, ¿no? Exacto. Yo le contaba a los jóvenes y nos llamaba la atención que hubo un tiempo que salió estos coreanos, Claro. ¿no? Entonces yo fui a un pueblito de la sierra y 3 jóvenes con los rasgos de la sierra, ¿no? Rubios, vivirí blanco, camisa blanca abierta, pantalón blanco, acá su collarcito, ellos eran coreanos, ¿no? Entonces todos los demás chicos como que los miraban, ¿no? Decíamos, ¿hasta qué punto puedes tomar las cosas de fuera, ¿no? Sí, creo que se vuelve peligroso cuando ya hay salinación, ¿no? Ajá, ¿hasta qué punto te alienas, no? Y cuando ya empiezas a pensar que ellos son superiores a ti, ¿no? Creo que eso es lo peligroso realmente, Es que no que haya una subestimación, digamos, ¿no? Es que yo creo que y los jóvenes lo reclamaron también, modelos. Claro. ¿Qué modelos existen? Si vamos al lado de las familias, ¿qué modelo de papá tenemos? ¿Qué modelo de mamá? Si vamos a la escuela, ¿qué modelos de maestros? Claro. Si vamos con los amigos, ¿qué modelos de amigos? Bueno, de hecho, en la parte política no tendrán ningún modelo, ¿no? En la parte política estamos bien complicados. Bien complicado. Sí. Creo que hay más modelos referidos como de referencia, digo, más de la farándula que de la parte más, digamos, más decisoria del país, ¿no? Exacto.
Sí, en cuestión de la edad de los chicos, tú sabes que siempre paran mirando las cosas de la farándula y les llama la atención. Entonces, ¿a qué modelos se refieren ellos, no? Sería bueno que nosotros como adultos también seamos modelos, ¿no? Claro. Pero en realidad, digamos, un taller es una referencia, ¿no? Del facilitador, ¿no? Sí, nosotros hacemos primero, siempre tratamos de sacar lo que ellos tienen para poder dar el taller. Porque a veces uno va con una mirada y es Claro. alejada de la realidad de los jóvenes, ¿no? Claro. Entonces, cuando los escuchamos decimos, ya, tengo estas herramientas, pero vamos a poner lo que los jóvenes sí me Creo han que ese dicho. paso es clave, ¿no? Que muchas veces no se reivindica el saber previo, ¿no? Lo que viene, es decir, a veces los docentes podemos abusar de ir y creer que nosotros tenemos la información y tenemos la verdad, ¿no? Y no valoramos aquello que ellos lo tienen, ¿no? Y conocen también a su, digamos, a su edad, a su experiencia, pero sobre el tema que uno conversa, de hecho tienen también sus ideas y eso hay que recogerlo, digamos, ¿no? Tendríamos que rescatar mucho la voz de ellos, ¿no? Ujú. En las aulas y en los espacios pastorales, ¿no? Es muy interesante ver las reacciones de los jóvenes, ¿no? A veces, como tú dices, ¿no? Tú crees que, por ejemplo, los jóvenes no saben hacer silencio. Y cuando tú los preparas, sí lo hacen, ¿no? Para mí era llamar la atención, ¿no? Lo que pasa es que hay temores o no hay la experiencia en una sociedad de bulla, pues, ¿no? Exacto. ¿Cómo hacer silencio en una sociedad de bulla? Y sí lo logran, ¿no? Yo le decía a los jóvenes, tuve otra experiencia con 400 jóvenes, donde gritamos hasta morir con una dinámica, Ajá. y después tocaba el silencio, ¿no? Y después de una pequeña introducción que yo hice, todos hicieron silencio, ¿no? Ujú. Y los demás docentes miraban como diciendo, ¿qué pasó aquí? ¿Qué les diste? Pero era la estrategia, saquémosle toda la energía Ajá. y después calmémoslo, ¿no? Pero no lo vas a tener 2 horas sentados. El joven es joven, ¿no? Sí, creo que tiene que ver un poco con el conocimiento de también las energías, ¿no? De los jóvenes, en qué momento aplicar tal técnica o tal recurso didáctico para que la cosa funcione, ¿no? Tienes que aprender mucho, ¿no? Yo como te digo, ahora manejo grandes masas, pero porque he aprendido mucho en el camino, ¿no? Claro. Y tienes que saber en qué momento sacar ese as bajo la manga, ¿no? Porque a veces tú puedes venir con muchos recursos, pero aparece un acontecimiento, una situación que requiere que tú saques tus otros recursos, Claro. ¿no? En esta metodología que vienes trabajando, Verónica, de participativa activa, en realidad, digamos, ya los profesores no son profesores, pues, ¿no? Son facilitadores y tienen otro tipo de relación y otra manera, digamos, de generar procesos de aprendizaje, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que en los educadores también cada día nos exige más. Los tiempos cambian, los recursos cambian. Antes, por ejemplo, no teníamos nada que ver con la tecnología. Ujú. Y ahora todos desde pequeñitos, están metidos en la tecnología. ¿Cuánto tenemos que avanzar en eso? Ahora, antes se sentaban con su libro y punto. Ahora es muchos trabajos en equipo, ¿no? Y el mismo Estado, ¿no? El mismo Ministerio de Educación que nos cambia cada año los momentos, las currículas, formas, las sí. currículas. Entonces uno está que corre, uno no aprende una cosa y ya está haciendo la otra. Sí. Entonces tenemos que ir sobre la marcha, pero siempre no perdiendo la mirada de para qué nosotros somos educadores. Somos educadores porque queremos mejorar la calidad de los niños, no solamente en contenidos, sino en su vida. ¿De qué me vale a mí un niño tan inteligente si no ha desarrollado habilidades sociales? Sí, y fíjate que la etimología de la palabra educar viene de latín que dice sacar de adentro el potencial del ser humano para fortalecerlo, para desarrollarlo, para empoderarlo, ¿no? Y de hecho, pues ahí nos obliga, digamos, por definición, digamos, a ser participativos, ¿no? Es decir, no puede ser que tú vas e impones y dices lo que es, ¿no? Has utilizado una palabra muy interesante, empoderar, ¿no? Qué interesante es empoderar a nuestros alumnos, ¿no? Yo cuando hablaba con algunas madres de familia les decía, usted se preocupa por un 20, y si el chico se sacó 19, atroz, ¿no? Quiere el 20. Pero más importante que el 20, que no está mal, ¿qué habilidades tiene ese muchacho para relacionarse, para comunicarse, para resolver problemas, ¿no? Antes no escuchábamos el famoso bullying a cada rato, y ahora lo escuchamos. Y ahí vienen las capacidades, la competencia y las capacidades. ¿Cómo yo desarrollo capacidades en mis alumnos para que se defiendan, no para de la manera vida, agresiva, ¿no? sino para la vida, ¿no? Ajá. O sea, yo veo un alumno completamente desarrollado cuando
ha habido potencialidades que han surgido en él, Claro, ¿no? Y lo cognitivo es bueno y lo va a aprender toda la vida, así es. ¿no? En realidad, digamos, se trata de, al encontrar tu vocación, en realidad estás pensando en una propuesta que es mayor. Es decir, la educación es cómo te ayudo a que seas feliz. Sí, ser maestro es un gran regalo de Dios Ujú. para aquellos que amamos nuestra vocación, ¿no? Cuando a mí me preguntan, ay, ¿por qué ese sueldo? ¿Por qué ese colegio? Porque estoy en un colegio sencillo, ¿no? Pero muy bonito. Y yo digo, porque amo mi carrera. Y porque sé que ahí ayudo a mis alumnos. Y porque me da gusto ver cómo empezamos el año y cómo lo terminamos. ¿No? Qué importante es al final de una tarea decir, más que he ganado tanto, es me siento bien, ¿no? Qué feliz es encontrarte con un alumno Ujú. después de 15 tantos años y que diga, mi Verónica. Ujú. Y yo voltearlo. Soy abogada, soy ingeniera, soy Ujú. tal. Y verle el cariño y el desarrollo que tuvo y la familia que tuvo y que no te olvidaron, ¿no? Ese es un regalo grande para los maestros. Así, realmente grandes líderes pedagógicos que ayudan, digamos, a que la gente tome sus propias decisiones, ¿no? Es decir, de hecho, los profesores tienen mucha influencia en la formación de las personas y las familias y, bueno, y la sociedad, ¿no? Los maestros, a pesar de que en algún momento ya no hemos sido, entre comillas, todo un modelo como antes, porque antes tú sabes que a los maestros era ley, Claro, todavía somos referentes. de hecho. Y muchos padres vienen a pedirle al maestro lo que ellos no pueden hacer con los jóvenes. Ujú. Y muchos jóvenes te vienen a pedir a ti lo que buscan en casa y a veces no encuentran. Sí. Entonces, nosotros tenemos una gran labor. Y es muy retador, ¿no? Sí. Que a es veces, de hecho, he visto casos que a veces generan impotencias, frustraciones, cuando a veces uno no puede entregar todo aquello que te piden, ¿no? Sí, y porque a veces también, si te involucras mucho, Claro. ya también vienen, ¿no?, otras cuestiones. Sí, porque hay cosas que de hecho no son tu responsabilidad. Pues, ¿no? Exacto. Nosotros como educadores tenemos que también ayudar a las familias. Nuestra función no solamente es con los jóvenes, Ujú. nuestra función es con la familia. Sí, eso. Porque yo trabajo con el joven en mi aula, pero el joven viene con una familia, con una realidad a la que también debo acompañar. Y eso es un doble trabajo, ¿no? Claro que sí. Bien, en tus palabras, Verónica, en tu experiencia con jóvenes, aplicando esta metodología participativa activa, ¿qué es lo que más rescatas? ¿Qué es lo que más te queda? Yo soy feliz viendo a los jóvenes surgir, Ujú. ¿no? Que aquellos jóvenes que conocí pensando que no podían lograrlo, han logrado grandes cosas. Y aquellos procesos de jóvenes que están avanzando en su desarrollo personal, ¿no? Estoy contenta con esta labor que tengo, estoy contenta en los años que he pasado en la pastoral. No pensé conocer tantos jóvenes en tantos lugares del país y guardar grandes recuerdos, ¿no?, de personas que se han desarrollado humanamente de manera y en todas sus dimensiones, familiar, personal, afectiva. Y es un proceso que no acaba, ¿no? Estoy contenta de que haya todavía docentes que apuesten por una educación de calidad, de excelencia, pero no solo de excelencia académica, sino de excelencia integral. Así es. Bien, gracias Verónica por tu participación. Realmente felicitaciones por tu esfuerzo, tu trabajo, tu vocación y bien, gracias realmente por estar acá. No, gracias a ti, ¿no?, por permitirme venir y compartir este diálogo contigo de un tema tan interesante que nos une, Así es. los jóvenes. Por supuesto que sí. Gracias Verónica. Gracias a ti.